explicitar la problemática en las dimensiones que hacen falta para poder empezar a indagarlo. En cuanto al análisis, de hecho, en los acercamientos de la metodología cualitativa, que es la parte que más hemos usado aquí, no excluye la cuantitativo, pero lo cualitativo más que nada es sobre el mismo proceso de recolección de datos, que el análisis se va dando, no es que está separado del proceso de recolección de datos, es que uno va reflexionando, tomando notas, organizando el análisis en el propio momento de estar recolectando datos. Entonces, es un proceso no nítido, eso sí, y cada investigación es propio, sui generis, no se puede adaptar y aplicar una metodología que se desarrolla para otra investigación, aunque sí, los procedimientos como técnicas en sí pueden ser similares, observación, entrevistas abiertas, pero cómo se van desarrollando y diseñando sobre la marcha es muy particular para cada investigación. Así, no sé si eso contesta un poco la pregunta. Bueno, muy brevemente, respecto a la pregunta sobre la hegemonía, yo personalmente creo que hay deudas pendientes con ciertos conceptos que se han marginado ya del análisis social y que sin embargo, insisto, hay adeudos ahí que permiten revisitarlos. Y este es uno, ¿no? Ciertamente. No sé, se me ocurre, por ejemplo, hace poco un trabajo muy interesante en el campo que exploró o revisitó el concepto de poder de la antropología política de los años 70 de Richard Adams, ¿no? Entendido como el control sobre los recursos valorados por el colectivo, ¿no? Y ciertamente es un concepto bastante vigente hoy día. Entonces creo que eso da mucho que pensar sobre ese marco conceptual que ha sido ya como rebasado, ¿no? Desde los planteamientos teóricos más contemporáneos y que sin embargo todavía tienen mucho que decir respecto a las dinámicas sociales contemporáneas. Pero por otro lado, ciertamente la complejidad de los contextos, la creciente complejidad, ¿no? De los contextos educativos, sociales, políticos contemporáneos amerita ciertamente nuevas miradas y miradas que se construyan justamente en esa transdisciplina, ¿no? Y ciertamente en ese sentido pues necesitamos como nuevos referentes teóricos que nos permitan dar cuenta de toda esa complejidad, ¿no? Hace poco también una colega ya en Oaxaca, en un análisis muy interesante, en un estudio muy interesante sobre el sindicato, la sección 22 del sindicato de maestros, analizaba pues las formas contemporáneas de la dominación, ¿no? Y defendía como para entender las formas contemporáneas de la dominación necesitamos comprenderla en sus extremos, comprenderla en los márgenes, ¿no? Entonces, ciertamente me parece que la construcción de la transdisciplina pues amerita ambas cosas, ¿no? Ciertamente pagar deudas que todavía están pendientes y también construir nuevas miradas en torno a los cruces entre estas realidades tan complejas de las que dan cuenta conceptos como hegemonía, poder, ideología y otros, ¿no? En ese sentido. Bueno, respecto de la pregunta, el enfoque etnográfico como un enfoque no separado de lo metodológico y esto que también se escucha mucho, si usar entrevistas o observación participante, eso está implicando hacer etnografía. Yo creo que ahí hay que separar y por un lado entender, desde mi perspectiva,
que la etnografía es un enfoque integral, holístico de alguna forma, ¿sí? Y que no se caracterizaría por las técnicas, ¿no? Esto quizás es para otro debate, pero por las técnicas en sí mismas, sino por la perspectiva teórica permanente que atraviesa la situación de campo, ¿sí? O sea, yo creo que estar en el campo, y esto que sí viene como de la antropología, estar allí, estar en el campo, no es algo que nos tiene que permitir entender mejor, ¿sí? Y estar en el campo no es estar en el campo con los pueblos indígenas, sino estar en el campo es en la escuela, en el sindicato, en las aulas, en todos los espacios que ameritan atenderse, atravesarse por múltiples problemáticas. Entonces, creo que por ahí va esa respuesta. Y el papel de la etnografía educativa hoy, yo creo que las etnografías, creo que han mostrado los usos de la diversidad. Y cuando digo diversidad, vuelvo a decir, no centrados solo en pueblos indígenas, sino que han permitido trabajar desde el discurso y desde las prácticas, o sea, mostrar las dimensiones diferentes que implica trabajar discurso por un lado y trabajar prácticas, ¿sí?, por una parte, y que estas etnografías escolares han contribuido a la visibilización de diversos procesos que encubren dominación y complicidad entre actores e instancias de poder, mostrando desigualdades, así como las complejas zonas de producción cultural, caminos de reposicionamiento cultural e identitario. Entonces, en este sentido, creo que el desafío sigue siendo ¿no? Mostrar eso que queda encubierto bajo lo rutinario de la práctica, bajo lo rutinario de un discurso que finalmente está marcando una pauta de acción, de poder, de hegemonía, etcétera. Nada más. Perdón, nada más les quisiera recordar que todavía nuestro ciclo no acaba en marzo del 2012 y iniciamos nuestro evento de los jueves, el próximo jueves 9 de febrero, con la participación de Irma Fuenlabrada y David Bloch sobre didáctica de las matemáticas, y jueves 8 de marzo con la participación de Daniel Hernández sobre el tema de indígenas migrantes en ámbitos metropolitanos. En abril estará Germán Álvarez, el papel del DIE en la construcción de un campo especializado sobre la educación superior en México, pero todavía no estamos seguras si va a ser el segundo o el tercer jueves, pero ya lo anunciaremos con anticipación. Por lo pronto los esperamos el jueves 9 de febrero y el jueves 8 de marzo. Muchísimas gracias por su participación y asistencia. Un anuncio adicional, el 25 de enero estará también con nosotros con una conferencia magistral Jean Leib, a quien yo creo que muchos de ustedes han leído en la versión de El aprendizaje situado, una antropóloga emérita de Berkeley que ha trabajado muchísimo sobre aprendizaje, sobre todo en contextos no escolares, y esperamos también que todos los que estén interesados en antropología nos puedan acompañar el 25 de enero.